Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sean con todos vosotros. Nuestro tema y columna de hoy, para el tercer canal, el contencioso nuclear iraní, el conflicto nuclear entre Persia, Irán y el mundo occidental. Se han reanudado las conversaciones en Viena este 29 de noviembre para tratar de solucionar este difícil conflicto que existe. El mundo persa le apostó al proyecto nuclear desde los años 50 y este proyecto nuclear no ha parado. Irán se ha considerado, y los persas son una nación orgullosamente nuclear y que quiere una carrera espacial. Una civilización de 7.000 años le apuesta a este proceso histórico que es muy controvertido, porque el mismo Eisenhower, el famoso presidente norteamericano, en los años 50 hasta ayudó a muchos países para que tuvieran proyectos o investigaciones de carácter civil nuclear, como el caso de Brasil, Argentina o Turquía, Persia, la India, a muchísimos países, a Sudáfrica, a muchísimos países. Todo el gran debate de nuestro tiempo es que el mundo occidental no ha entendido que esta es una nación supremamente con un orgullo y una visión del mundo universal. Hay que recordar que es un imperio, los persas, y que esta civilización que tiene 7.000 años de historia, tiene matemáticos, filósofos, científicos. Bueno, tiene una nación que hizo una revolución, que ha tenido épocas de encuentros interesantes con Occidente, en la época del Shah, de alianzas políticas y militares, pero resulta que con el triunfo de la revolución islámica que lideró el imam Khomeini, pues se divorciaron, y hay una confrontación abrupta entre Persia, Irán, Estados Unidos, Europa, y sobre todo un conflicto de enemigos absolutos con el Estado sionista de Israel. Después del 11 de septiembre, han pasado ya 3 presidentes por Estados Unidos, tanto los Bush, tanto Obama como Trump, y ahora viene Biden. No han podido resolver este conflicto, al igual que el conflicto con Corea del Norte. Pero el tema con Persia, con el tema nuclear, es muchísimo más complejo, porque está en el centro de Asia, en el Medio Oriente, en el Golfo Pérsico, y porque esta nación está resuelta a desarrollar su proyecto nuclear. Solamente hasta el 2015 se pudo llegar a un acuerdo de los 5+1 para reducir las sanciones de Irán y reducir sus plantas nucleares y bueno, sus centrifugadoras. Pero realmente lo que estamos mirando es un episodio más de una guerra, ¿sí?, que se está librando en todos los planos, en el campo político, económico, cultural, espiritual. La apuesta que está haciendo la comunidad internacional, el grupo de 5+1, donde están la Unión Europea, Alemania, Inglaterra, Francia, China, Rusia, que la apuesta en este fenómeno de la paz, es complejo, porque Estados Unidos no está negociando directamente. Los iraníes se negaron rotundamente a la participación directa en la mesa de negociaciones de Estados Unidos, ya que Trump pateó la mesa. Es decir, el tratado que se hizo de no proliferación y el acuerdo nuclear con Irán lo rompió Trump al retirarse del pacto, y esto hace compleja la situación. El tema norteamericano es muy difícil de manejar con el tema iraní. Uno de ellos cada vez se demuestra que conocen poco los persas. Eso es un problema que ha tenido el mundo occidental históricamente desde las cruzadas, que solo conocieron a los países del Medio Oriente y Cercano Oriente en las guerras de las cruzadas. El único que llegó a conocer realmente el mundo persa fue Montesquieu, que escribió un libro famoso de la Ilustración para la enciclopedia francesa, y era el tema de Montesquieu, el famoso Cartas Persas, donde escribe el mundo persa cuando tenía una capital imperial que era Isfahán, que se denominaba Isfahán de Jahan, Isfahán mitad del mundo, y fue el único europeo que estudió realmente el mundo persa y el fenómeno de Ali del chiismo. Hay que aclarar lo siguiente: los norteamericanos les queda muy difícil resolver el problema porque están muy supeditados en un matrimonio indisoluble con Israel, y eso hace compleja la relación, porque realmente la confrontación del mundo persa con los israelíes es inevitable, en el presente o en el futuro, ese conflicto, porque los dos son ejércitos imperiales. El sionismo israelí es imperial, no hay que olvidar el sueño del gran Israel, de Nilo hasta el Éufrates, ya sea en el campo político, militar o económico, como lo quieran presentar. Y ya vemos que después del desastre de la primavera árabe y del Estado Islámico, los persas tienen sus ejércitos ya en Siria. Y ya sabemos la alianza con el Hezbollah, ya sabemos el tema de cómo controlan Irak. Es decir, los persas se van a enfrentar inevitablemente a otro imperio, al imperio del sionismo israelí, y por supuesto ha surgido otro imperio en el Medio Oriente, el caso turco. Pero los norteamericanos no han entendido el problema de fondo, es que tienen que hacerse aliados de Europa en el problema con Irán, no con Israel,
porque el tema de Israel es mucho más complejo y no se puede resolver, porque son de enemigos absolutos. El contencioso nuclear iraní es supremamente complejo para el mundo occidental, porque si bien es cierto, Europa quiere la negociación diplomática para reducir las centrifugadoras nucleares, para que no siga produciendo uranio a más del 60%, para que no tenga armas nucleares pronto Irán, aunque ellos siempre han defendido su proyecto pacífico. El dilema de Estados Unidos es difícil, porque o escoge un Irán rico al romper el bloqueo económico, al descongelar las cuentas iraníes en Occidente que tienen cientos de miles de millones de dólares, o permite un Irán rico, próspero económicamente, ¿sí? O permite un Irán nuclear. Pero no puede hacer las dos cosas: evitar que los persas sean ricos e influyentes, como lo son, y fuera de eso desnuclearizarlo, ¿sí? Y realmente aquí tienen ellos un problema que resolver. Entonces, tienen otro asunto muy complejo: el asunto de Arabia Saudita. Recuerden que Estados Unidos tiene por costumbre poner casi todos los huevos en la misma canasta, ¿sí? Y proclamar enemigos a diestra y siniestra. Y tienen una compleja situación con su aliado, además de Israel, con Arabia Saudita, ¿sí? Y es que la única solución para este conflicto es que permitan que existan dos grandes potencias hegemónicas, o un mundo bipolar allá, un mundo en el Medio Oriente: el poder persa y el poder de los saudíes. El poder del chiismo revolucionario iraní, atenuado, ¿sí? El chiismo, un chiismo de otro corte, humanista, intelectual, de un gran desarrollo cultural y económico, ¿sí? Y un salafismo saudí atenuado, menos extremista, que no siga financiando Al-Qaeda, Estado Islámico, Boko Haram, etcétera, los talibanes, todo lo que conocemos nosotros que ha financiado el salafismo y estas guerras complicadas que ha tenido el mundo, sectarias. Entonces, la única forma es establecer un equilibrio entre el mundo persa y el mundo persa chiita y el mundo sunita salafí saudí. Obvio, va a ser complicado manejar el tema otomano para ellos, aunque es su aliado en la OTAN, porque es una potencia emergente. Entonces, tienen situaciones muy complejas porque no conocen el mundo persa. Hay que recordar lo siguiente: todos los persas, independiente de que sean revolucionarios, liberales o muy conservadores o nacionalistas o laicos, no importa la tendencia ideológica que tengan los persas, todos son profundamente nacionalistas y se sienten orgullosos de su pasado. El mundo iranio de la República Islámica de Irán, su historia legendaria está construida en un trípode de 3 patas. El primero es su gran orgullo por su origen ario, persa. El segundo es su orgullo por el Islam, por haber adoptado el Islam como civilización y tradición espiritual. Y el tercer tema es el chiismo, su orgullo por el chiismo como escuela mística y espiritual y esotérica y gnóstica, un tema muy desconocido en el mundo occidental. Es a esto que se enfrentan cualquier potencia que ataca a Persia: a lo ario, a lo islámico, a lo chiita. Y para completar, se sienten orgullosos de todo lo que han aportado a los judíos, a los cristianos, a todas las corrientes, ¿sí? Hay que recordar que esta es la tierra de profetas, es la tierra de Zoroastro, es la tierra del profeta Daniel, de Abacú, de grandes santos como el imán Reza, Fátima Mazuma. Es legendario su gran riqueza cultural y humanista, el sufismo, matemáticos, astrónomos, médicos, todos son legendarios. Ya en una ocasión anterior dijimos una sentencia del profeta Mahoma que decía que si la sabiduría estuviera colgada en las Pléyades, en la constelación de las Pléyades, siempre habría un persa para alcanzarla. Legendario. Y existe una comunidad muy próspera de judíos persas, que llevan más de 2500 años viviendo en Persia, judíos, ¿sí? Que son pacíficos y viven muy seguros. No les gustaría a los judíos persas ser atacados por Israel. Un ataque nuclear combinado de Estados Unidos con un ataque nuclear que seguro producirá más de 12 millones de muertos iraníes y 2 o 3 millones de israelíes. Nadie va a soportar esta tragedia. Pero para completar, hay visiones apocalípticas también, porque hay profecías en el mundo chiita que a veces no entienden en Occidente, así como las mencionan los occidentales cristianos, y sobre todo los más fundamentalistas evangélicos, que son los que más atizan el fuego de la guerra de Estados Unidos para apoyar a Israel. Es que hay una tradición del imán Jafar as-Sadiq, el 6º descendiente del profeta Mahoma, que dice que unas grandes potencias occidentales atacarán Persia, Irán, destruirán el occidente y el centro de Persia, y que se levantará Jorasán, la parte oriental de Irán, un gran imperio que atacará el Medio Oriente y Occidente y vencerán. Así que hay profecías para todo. Hay profecías de Occidente para declarar la guerra a los persas. Y hay profecías muy sólidas del mundo musulmán chiita para
lanzar un contraataque contra Occidente y vencer. Así que lo mejor siempre será el camino de la diplomacia. Esperamos de todo corazón, los amantes de la paz, de la armonía, del diálogo islamo, los que defendemos el diálogo islamo-occidente, ¿sí? El diálogo Oriente-Occidente, que en esta época decembrina, en Viena, una nación poderosa, una ciudad legendaria porque allí estuvo a punto de tomarse a los otomanos en el siglo XVI, ¿sí? Los persas, Occidente, China y Rusia, los 5+1 logren la paz. Que este sea un regalo, ojalá, de la época navideña, donde recordamos a grandes paradigmas como Jesús y María, que son legendarios y son sagrados también para los musulmanes, ¿sí? Tanto chiitas como sunitas como sufis. Esperamos que el camino de la paz sea el mejor de todos y que apliquemos en la práctica esa sentencia del Corán de que quien se incline a la paz, ¿sí? Debe tú también inclinarse a ella, y que Dios ama la paz. Éxitos en esta vida y en la otra. Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Tengo que felicitar el medio alternativo de Bogotá. Ustedes lograron la independencia, la representación de las voces del pueblo en Colombia. Hay que conducirlas por medio de estos medios alternativos, de los movimientos sociales. Vamos a cambiar de este país. Con ustedes de paso. El cariño. Esto es parte de la juventud hecha un cambio. Gracias a tu esfuerzo y al de muchos seres humanos que se pararon en la raya por este país con la verdad. Bosa resiste, Bosa aguanta. Nosotros hacemos la transmisión de lo que no hacen otros medios de comunicación. Y esto no lo está viendo RCN ni lo está viendo Caracol. Lo está transmitiendo Tercer Canal en vivo. Así que Bosa, me siento orgulloso de usted. Bosa resiste. ¡A parar para avanzar! Para agradecerle a que están permanentemente cubriendo la realidad, lo que los otros medios no hacen, mostrándole al país lo que ha sucedido, las masacres que han cometido, los crímenes de lesa humanidad. Un saludo a Tercer Canal, que es la voz de los que no tienen voz. Gracias por ese cubrimiento tan especial que han hecho durante este paro. Damos también la bienvenida al compañero Heyman Morris a su canal. ¡Que no se presencia! Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. ¿En qué quedó la lucha contra la segregación social en la ciudad de Bogotá? En nada. ¿En qué quedó la lucha por fortalecer los espacios y el poder público común a toda la ciudad de Bogotá? En nada. Solo que ahora a eso le quieren llamar progresismo y alternatividad. No es más que Peñalosa. Es el mensaje que le mandan a la sociedad de que el narcoparamilitarismo volvió a ganar y que está gobernando. Tengo esperanzas en la humanidad y en el pueblo. Muy oportuno el Tercer Canal, en medio pues de la tragedia democrática que vimos en el país. No tenemos medios alternativos suficientes para escuchar las voces de nuestro pueblo desde las regiones, desde el campo. Hola, bienvenidos al Tercer Canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y DaviPlata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.